Ese zumbido. Había vuelto. Un pitido agudo y eléctrico cortando el silencio del atardecer como un mosquito infernal. Y este llevaba una cámara. Era la tercera vez esa semana. Flotando justo en el límite de mi propiedad. Un ojo inquebrantable en la luz menguante de Andalucía. Probablemente pensaban que me acostumbraría. Que esa intrusión constante se fundiría con el fondo. Se equivocaban. Abajo en el prado. Goliat ni siquiera levantó la cabeza de un manojo de tréboles. Más de 1 tonelada de sangre toruna premiada. Descendiente directo del gran toro titán. Y él estaba completamente imperturbable. Era el rey de este dominio. Y en su mente bovina ancestral. Ese pequeño parásito en el cielo no era nada. Menos que nada. Ojalá tuviera su confianza. Me llamo Carlos Ruiz. Carlitos para los pocos amigos que me quedan por aquí. ¿Y esta tierra? Esta tierra tiene memoria. 60 hectáreas de suelo terco que recuerda el sudor de mi abuelo. Quien la esculpió de la nada en los años 20. Recuerda las manos callosas de mi padre. Que la sostuvo a través de sequías y tormentas que habrían quebrado a un hombre menor. Ahora me toca a mí recordar. Me toca aferrarme. Y estoy fallando. La pintura de la casa rural se descascara de un modo que nada tiene que ver con el encanto rústico y todo con no tener dinero para arreglarla. El banco envió otra carta la semana pasada. Educada. Por supuesto. Pero el mensaje era afilado como un vidrio roto. La sequía de la temporada pasada nos golpeó duro. Y los precios del mercado. Bueno. Nunca favorecen al ganadero. ¿Verdad? Al otro lado del camino. Más allá de mi alambrada oxidada. Yace su mundo. Urbanización Estrella. Así la llaman. Elena Herrera. La reina Elena y su pequeño reino de casas beiges e idénticos buzones perfectamente cuidados. Tienen estatutos y normativas más gruesos que una guía telefónica. Donde nosotros tenemos óxido. Ellos tienen reglas. Donde nosotros tenemos historia. Ellos tienen un comité de revisión arquitectónica. Y nos odian. Odian el olor a estiércol honesto en una mañana fresca. Odian el sonido de mi viejo tractor rugiendo al amanecer. Y sobre todo, odian a Goliat. Es demasiado real. Demasiado poderoso. Un pedazo desordenado e impredecible de un mundo que intentan desesperadamente asfaltar y sanitizar. Eso era lo del dron. Lo sabía en mis huesos. No era un aficionado cualquiera. Era una misión. Estaban cazando. Eso es lo que era. Una caza. Buscaban un poste de valla roto. Un ternero enfermo no atendido a tiempo. Un parche de maleza cerca del límite. Cualquier cosa que pudieran fotografiar. Cualquier cosa que pudieran denunciar al ayuntamiento. Cualquier cosa para multarme con una sanción que no pudiera pagar. Era un estrangulamiento lento y metódico. Y estaba funcionando. Llamé al sargento Bravo la primera vez que pasó. Bravo. Le dije. Con la voz tensa por teléfono. Elena Herrera está volando un dron sobre mi ganado otra vez. Lo oí suspirar al otro lado. Un sonido cansado y burocrático. Es espacio aéreo público hasta cierta altitud. Carlitos. Tengo las manos atadas a menos que cause daño directo. Está causando daño a mi paz mental. Repliqué. Eso no es un delito. Hijo. Y eso fue todo. Así que me quedé allí en el porche. La madera crujiendo bajo mis botas. Viendo a ese buitre mecánico circundar mi legado. Cada pasada que hacía se sentía como otra palada de tierra sobre la tumba de mi familia. El sol se hundió tras las sierras. Pintando el cielo en trazos brillantes de naranja y púrpura. Un adiós hermoso y desgarrador a otro día que apenas había sobrevivido. El dron finalmente viró.
Giró y zumbó de vuelta hacia las casas inmaculadas en la colina. Su misión completada por la noche. Estaba solo de nuevo. Solo con los grillos. El viento y el peso pesado y asfixiante de todo. Las paredes se cerraban. Podía sentirlas. Esto no era una pelea que pudieras ganar con trabajo duro o una espalda fuerte. Era algo más. Algo nuevo e insidioso. Sentía el apretón en el pecho. El agarre frío de una lucha que no podía ganar solo. Y fue entonces cuando ella apareció. Una chica de su lado de la valla con una idea tan loca que podría funcionar. Me quedé allí. Una estatua tallada del agotamiento. Viendo cómo la oscuridad engullía la última luz del dron. Una pelea que no podía ganar solo. Una chica de su lado de la valla. Emergió de las sombras de un gran olivo que marcaba el borde de mi propiedad. Un lugar que nadie de Urbanización Estrella se atrevía a pisar. Al principio era una silueta. Pequeña y fibrosa. Con una sudadera con capucha sobre la cabeza. En sus manos. Apretaba un gran cuaderno de bocetos contra el pecho como un escudo. Mi primer instinto. Nacido de semanas de paranoia. Fue decirle que se largara de mi tierra. Mi mano incluso se tensó. Lista para señalar el camino de vuelta al mundo de conformidad beige del que venía. Pero me contuve. No había agresión en su postura. Solo una quieta vacilación. Al acercarse a la luz débil que salía del porche. Pude verla bien. No podía tener más de 16 o 17 años. Su nombre. Que supe después. Era Oliva Cano. Oli. Se llamaba a sí misma. No ofreció excusa ni disculpa por invadir. Solo inclinó la cabeza hacia el prado donde Goliat era una gran forma oscura contra la luz moribunda. Es magnífico. Dijo. Con voz suave pero clara. Ni un atisbo de miedo. Solo reverencia. Esa palabra me desarmó más que 1000 disculpas. Lo veía no como una amenaza. No como ganado. Sino como yo lo veía, un rey. ¿Qué quieres? ¿Chiquilla? Pregunté. Con voz más áspera de lo que pretendía. Dibujar. Dijo. Alzando el cuaderno. Y decirte que no estás loco. Realmente van a por ti. La miré fijamente. Sin decir nada. Dejando que llenara el silencio. Oigo cosas. Continuó. Dando otro paso tentativo. En esas reuniones de la comunidad que mis padres me obligan a ir. Se supone que son sobre mantenimiento de jardines y decoraciones navideñas. Pero en los últimos 2 meses. Solo hablan del problema Ruiz. Dijo las palabras con comillas en el aire. Su voz goteando el mismo sarcasmo que yo sentía en el alma. Hablan de estrategias de mitigación agresiva y de asegurar estándares estéticos comunitarios. Ese dron es el proyecto favorito de Elena Herrera. Me apoyé en la barandilla del porche. Mi postura relajándose solo un poco. Esta no era una espía. Era una desertora. En sus ojos. No vi la lástima o el juicio que veía en todos los demás de su lado de la valla. Vi una chispa. No era lástima. Era ira. El mismo fuego lento que ardía en mis tripas. En la semana siguiente. Oli se convirtió en una presencia quieta y regular. Se sentaba bajo ese olivo. Dibujando durante horas. A veces dejando una botella de agua fría en el poste de la valla para mí. No hablábamos mucho. Pero había un consuelo en su solidaridad silenciosa. Era una pequeña grieta de luz en una habitación muy oscura. Pero la oscuridad aún ganaba. El punto de quiebre real llegó en una noche de martes sin luna. Me arrancaron de un sueño profundo por un sonido que todo ganadero teme. El chasquido seco de madera astillándose seguido de los mugidos aterrorizados y frenéticos de ganado en pánico. Me puse las botas y agarré el viejo rifle que guardo junto a la puerta.
No para disparar, sino por su peso. El tacto sólido de las manos de mi padre en la culata. Para cuando llegué al prado oeste. Mi rebaño estaba disperso. 3 de mis vacas estaban a medio camino del camino, con ojos desorbitados por el terror. Una sección de 20 metros de mi valla estaba pisoteada, astillada y rota. Escaneé la oscuridad con una linterna potente. No encontré huellas, ni rastro de coyote o lince. Solo miedo. Un miedo profundo y fabricado. Había sido otro dron volando bajo y silencioso. ¿Un puntero láser potente para espantarlos? No lo sabía. Y eso era lo peor. Me tomó hasta el amanecer reunirlos a todos y remendar temporalmente la valla. Y justo a tiempo. Como si lo hubieran invocado el caos. El coche del sargento Bravo llegó rodando por mi camino de grava. No se bajó a inspeccionar el daño. Solo bajó la ventanilla. Otra queja. Carlitos, dijo, con voz plana. Alteración del orden público. Tu ganado estaba en el camino. Es porque alguien los está espantando deliberadamente. Sargento, dije, con voz alzándose en una rabia que no podía contener. Señalé la valla rota. Esto no pasa solo. Es acoso. Bravo se quitó el sombrero y se secó la frente. Un gesto de cansancio practicado. Mira. Todo lo que tengo es una queja de un ciudadano preocupado por un riesgo de seguridad pública. No tengo prueba de nada más. Tienes que controlar tus animales. Hizo una pausa y sus ojos se encontraron con los míos. Escúchame. Carlitos. Esta es una advertencia oficial. Un incidente más que requiera respuesta y tendré que involucrar a control animal. Evaluarán si tu operación es segura para la comunidad circundante. La amenaza colgaba en el aire. Espesa y venenosa. No hablaba de una multa ya. Hablaba de quitarme los animales. Hablaba de destruirme. ¿Se fue? Dejándome en una nube de polvo y desesperación absoluta. Estaba allí, mirando la valla rota. Los pedazos rotos de mi vida. Cuando Oli me encontró. Debió ver el coche del sargento. No van a parar. ¿Verdad? Dijo en voz baja. No. Respondí. Con voz hueca. No hasta que me hayan enterrado. Estuvo en silencio un largo momento. Mirando de mi cara a la vasta tierra abierta. Luego a las luces estériles de urbanización Estrella en la colina. Entonces tenemos que pararles primero. Dijo con una determinación feroz y repentina. Necesitamos ver lo que ellos ven. Necesitamos prueba de lo que hacen en la oscuridad. Me miró. Con ojos intensos. Usemos nuestro propio ojo en el cielo. O un ojo en el cuerno. La miré atónito. ¿De qué hablas? Sacó su teléfono del bolsillo y me mostró una foto de una pequeña caja negra. Una GoPro. Están usando tecnología para cazarte. Carlitos. ¿Por qué no usarla para cazarlos de vuelta? Prueba. Prueba innegable desde una perspectiva que nadie puede discutir. La idea era absurda. ¿Quieres atar uno de tus juguetitos modernos a un toro de media tonelada que anda libre? Es el rey. No. Replicó. Va donde quiere. Ve todo. Si alguien anda merodeando de noche, ¿quién mejor para atraparlos? ¿Qué jurado del mundo no querría ver el vídeo de eso? Miré de la pequeña cámara en su teléfono a la masa sólida y oscura de Goliat, que ahora masticaba tranquilamente su rumia como si nada hubiera pasado. Mi modo. Trabajo duro. Coraje. Terquedad. No estaba funcionando. Estaba fallando. Era un hombre con mentalidad del siglo XX. Luchando una guerra del siglo XXI.
Tal vez. Solo tal vez. Era hora de una nueva arma. Respiré hondo. El aire seco y polvoriento llenando mis pulmones. ¿Está bien? ¿Chiquilla? Dije. Las palabras sintiéndose extrañas en mi lengua. Hagámoslo. Esa tarde. Atamos la cámara a la cabeza de Goliat. Se quedó paciente. Como si entendiera. Su aliento cálido empañando el aire fresco. La pequeña luz roja parpadeó. Un testigo silencioso en la oscuridad creciente. No sabía si capturaríamos un coyote errante o solo horas de un toro durmiendo. Pero tenía un presentimiento. Un frío temor en el estómago que me decía que esa noche sería diferente. No solo observábamos ya. Esperábamos que el monstruo saliera a la luz. Esa primera noche. El protocolo Goliat. Como Oli lo había bautizado con orgullo. Fue un fracaso. Me quedé despierto hasta las 2 de la madrugada. Bebiendo café tibio. Con ojos pegados al vídeo granulado en blanco y negro en el portátil de Oli. La transmisión era mayormente el suelo. Un vaivén de hierba seca. Ocasionalmente oscurecido por el tic de la oreja de Goliat. El único drama fue un mapache audaz que pasó por su nariz. Ganándose un resoplido desdeñoso. La noche siguiente fue igual. La espera era una tortura única. Cada faro distante en el camino comarcal hacía saltar mi corazón. Cada susurro en los árboles sonaba a pasos. Estaba hecho un manojo de nervios. Saltando a las sombras mientras mi agente de 1000 toneladas dormía plácidamente en el campo. Ajeno a su misión vital. Tal vez se rindieron. Dije a Oli en la tercera tarde. Sintiendo una extraña mezcla de alivio y decepción. Ni hablar. Replicó. Con enfoque absoluto mientras comprobaba la batería de la cámara. Gente como Elena Herrera no se rinde. Solo se reagrupa. Tenía razón. Esa fue la noche. Casi me había rendido yo mismo. Pasaba de medianoche. Y un pesado silencio se había posado sobre la finca. Estaba a punto de cerrar el portátil cuando un destello de luz apareció en el borde lejano de la pantalla. Era tan tenue que pensé en una luciérnaga. Pero no se apagó. Se mantuvo fija. Luego se movió. Oli. Susurré. Con voz temblorosa. Ven aquí. Estuvo en la cocina en segundos. Ambos nos inclinamos cerca de la pantalla. Caras iluminadas por el brillo fantasmal. Una figura se movía a lo largo de la línea de árboles. Usando una linterna pequeña de baja potencia. Intentando quedarse en las sombras. Pero no había duda en el paso deliberado y confiado. No era un adolescente perdido ni un borracho errante. Esta persona tenía un propósito. Se movía como si fuera dueño del lugar. Y se dirigía directo al corazón de mi finca. El viejo pozo de piedra. El pozo que mi abuelo había cavado con sus propias manos. El pozo que había regado nuestro ganado y cultivos por casi un siglo. La sangre vital de esta tierra. Mi propia sangre Selo. Esto no era ya sobre espantar ganado. Era algo más. Algo mucho más siniestro. Lo que voy a contarte lo vi todo a través de esa pequeña lente temblorosa atada a la cabeza de Goliat. Pero vivirlo por esa cámara. Ver mi hogar invadido desde la perspectiva de su protector más poderoso. Era algo completamente distinto. El hombre en la pantalla era Darío Flores. Al acercarse. Sus rasgos se aclararon. Los pantalones tácticos. La chaqueta con el logo de la urbanización. La expresión smag en su cara. Llegó al pozo y dejó la linterna en la pared de piedra. Proyectando una luz espectral hacia arriba en su rostro. Miró alrededor. Un depredador escaneando amenazas. Completamente ajeno al hecho de que la mayor amenaza en toda la propiedad era una montaña viviente y silenciosa de músculo observándolo desde 20 metros.
Satisfecho de estar solo, sacó un pequeño recipiente oscuro del bolsillo de su chaqueta. Mi aliento se atoró en la garganta. Era el mismo recipiente que después sostendría en mis manos temblorosas. Vi, impotente, cómo desenroscaba la tapa. La cámara estaba perfectamente posicionada. Podía ver el tenue brillo del líquido dentro mientras lo inclinaba hacia la abertura del pozo. Hizo una pausa, mirando alrededor una última vez. Una sonrisa cruel jugando en sus labios. Y fue entonces cuando miró arriba. Tal vez fue un sonido. Tal vez solo un cambio en el aire. Pero su mirada se alzó. Y por un segundo perfecto y horroroso, el haz de su linterna atrapó la lente de la GoPro de lleno. Su cara llenó la pantalla. Darío Flores. No una sombra. No una suposición. La sonrisa vanished, reemplazada por un destello de confusión. Luego realización al registrar el extraño objeto en la cabeza del toro. Tuvo justo tiempo para que sus ojos se abrieran en alarma. Comenzó como un rumor bajo del pecho de Goliat. Un sonido que sentí a través de las tablas del suelo de la cocina. Incluso antes de oírlo bien por los altavoces diminutos del portátil. En la pantalla, vi el suelo moverse mientras Goliat transfería su peso a las patas traseras. Enrollando su poder. Bajó su cabeza masiva. La GoPro ahora apuntando directamente a Darío Flores como un misil guiado. Luego se movió. No un trote. No una carrera. Un tren de carga. 2000 libras de furia desatada en una explosión de tierra y hierba. El mundo en la pantalla del portátil se disolvió en un caos atronador y sacudido. El suelo se volvió un borrón marrón y verde. Mis propios postes de valla pasaron como disparos de escopeta. La única constante era la figura de Darío Flores creciendo más y más en el encuadre. Podía oír el grito del hombre. Un sonido delgado y rasgado que casi se tragaba el mugido ensordecedor de Goliat y el tamborileo atronador de sus pezuñas. Darío se giró para correr. Pero era demasiado tarde. Goliat lo embistió de lado. No con toda su fuerza, gracias a Dios. Sino lo suficiente para enviarlo volando como un muñeco de trapo. El hombre aterrizó con un golpe sordo. Rodando en el polvo. El recipiente volando de su mano y derramando su contenido venenoso en la tierra inofensiva. Se levantó tambaleante. Cojeando hacia la valla. Mirando atrás con terror puro. Goliat se detuvo. Resoplando. Su trabajo hecho. La cámara capturó todo, la huida patética. El recipiente abandonado. La prueba irrefutable. Corrí hacia el prado con Oli pisándome los talones. Encontramos el recipiente. Un bote de pesticida industrial. Lo bastante tóxico para contaminar el pozo y enfermar a todo mi rebaño. Lo guardé con cuidado. ¿Evidencia? Al amanecer. Lo llevé directamente a la oficina del sargento Bravo. Lo puse en su escritorio junto con la GoPro y mi teléfono mostrando el vídeo. Esto es intento de sabotaje. Sargento. Prueba en vídeo. Bravo miró el vídeo. Su cara impasible. Es interesante. Carlitos. Pero es de noche. Granulado. Podría ser cualquiera. Y el toro atacó a un hombre. Podría ser un problema para ti. ¿Problema para mí? Estaba envenenando mi pozo. Suspiró. Necesito más que esto para actuar. Cadena de custodia. ¿Contexto? Investigaré a este Darío Flores cuando pueda. Pero tengo el plato lleno ahora. Tienes que entender. Entendí perfectamente. Entendí que mi pistola humeante era para el solo más papeleo inconveniente. Entendí que los impuestos de propiedades y donaciones políticas de Elena Herrera hablaban más alto que mi vídeo. Entendí que el sistema en el que me criaron para creer era una farsa. Me levanté.
La silla raspando duramente el linóleo. No dije otra palabra. Solo recogí mi teléfono y la GoPro, dejando el recipiente en su escritorio. Un pedazo inútil de plástico. Un monumento a su apatía. El viaje de vuelta a la finca fue el más largo de mi vida. La rabia se había enfriado, reemplazada por un vacío frío y pesado. Derrota. Oli esperaba en el porche. Una sola luz encendida detrás. No tuvo que preguntar. Lo vio en mi cara. ¿Entonces? Dijo, con voz suave pero acerada. La ley no está interesada en la ley. Quiere una confesión firmada por Dios mismo. Murmuré, desplomándome en los escalones del porche. El peso de todo cayendo finalmente sobre mí. Se acabó. ¿Chiquille? Ganaron. No, dijo, parándose frente a mí, bloqueando mi vista de las luces inmaculadas de Urbanización Estrella. No. No se acabó. Se arrodilló para que nuestros ojos estuvieran al nivel. Están usando un sistema que no puedes ganar. La oficina de Bravo. Las regulaciones municipales. Es todo su campo de juego. Así que tenemos que mover la pelea a un campo diferente. Nuestro campo. ¿Y qué campo es ese? Pregunté exhausto. Alzó mi teléfono. La pantalla aún mostrando el archivo de vídeo. No vamos a la ley. Vamos a todos los demás. Dejamos que la gente sea el jurado. Mi instinto se reveló. Poner mi vida, mi finca, mis problemas en exhibición para que 1 millón de extraños los destriparan. Se burlaran. Juzgaran. Iba contra cada fibra de mi ser. Era un hombre privado. Los Ruiz manejaban sus problemas solos. No aireábamos nuestra ropa sucia. Ya te pusieron en exhibición. Carlitos. Dijo Oli como si leyera mi mente. Con sus drones. Sus quejas. Sus susurros en el pueblo. Han estado contando tu historia por meses. ¿No crees que es hora de que la cuentes tú mismo? La miré. Esta chiquilla feroz e inteligente que tenía más lucha que la mayoría de hombres que conocía. Miré la silueta oscura de mi granero. La tierra por la que mi familia había sangrado. Tenía razón. Mi modo no funcionaba. Era hora de probar el suyo. Hazlo, dije. Las palabras sabiendo a rendición y rebelión a la vez. Desapareció dentro con su portátil. Me quedé en el porche escuchando los grillos. Sintiendo como si acabara de hacer un trato con una fuerza que no podía comprender. 1 hora después. Volvió. ¿Hecho? Dijo. El título era Enforzador de urbanización intenta envenenar pozo de finca, toro con GoPro lo caza. Le había dado un nombre también. El protocolo Goliat. Nos sentamos en silencio. Por 10 minutos. Nada pasó. Luego su teléfono hizo un pin pequeño. Una notificación. Luego otro. Y otro. Pronto fue una cascada constante. Una cascada digital. Giró la pantalla hacia mí. El contador de vistas giraba como una tragaperras. 1000. 5000. 20000. Comentarios inundando. Esto es intento de asesinato. Vamos Goliat. Equipo Goliat. Ese ganadero es un héroe. Alguien encuéntrelo. Mi teléfono, que no había vibrado en días, empezó a zumbar en mi bolsillo. No paró. Un texto de un primo en Galicia. Una llamada de un número desconocido. Para cuando el sol empezó a salir. El vídeo tenía más de 1 millón de vistas. Mi vieja finca olvidada era el tema tendencia número 1 en el país.
Era como si no hubiéramos abierto una puerta. Habíamos derribado la pared de una presa. Y una ola tidal de opinión pública rugía por el valle directo a Urbanización Estrella. Estaba junto a la valla viendo el amanecer cuando vi el primero. Una furgoneta blanca de noticias con antena parabólica en el techo acercándose por mi camino como un depredador cauto. Luego otra. La quieta soledad de mi camino de grava estaba a punto de convertirse en un circo mediático. Mi vida ya no era mía. Todo el mundo conocía mi nombre. Conocían el de Goliat. Pero la fama es una bestia caprichosa. Tenía su atención. ¿Pero por cuánto tiempo? Elena Herrera y sus respaldos corporativos no se rendirían solo por un vídeo viral. Eran poderosos. Eran despiadados. Y ahora estaban heridos. Animales acorralados. Y un animal acorralado es el más peligroso. La guerra no había terminado. Acababa de volverse nuclear. Mi camino de grava. Un lugar que solo había conocido el peso de los camiones de mi familia y las pezuñas de nuestro ganado. Ahora era un aparcamiento para furgonetas con satélites. Micrófonos me empujaban en la cara cada vez que salía a revisar el rebaño. Me había convertido en prisionero en mi propia tierra. Asediado no por drones, sino por la atención que tanto habíamos luchado por conseguir. Elena Herrera, fiel a su forma de depredadora acorralada, no se quedó callada mucho. Su contraataque no vino en la oscuridad con veneno. Vino a plena luz del día. Entregado por un mensajero elegante en moto. Era un sobregrueso de color crema conteniendo una carta de cese y desistimiento multipágina de un bufete en Madrid con un nombre tan largo que ocupaba 3 líneas en el membrete. Las palabras nadaban ante mis ojos. Una sopa de jerga legal diseñada para intimidar y aplastar. Difamación maliciosa. Calumnia intencional. Invasión de privacidad. Exigían que quitara el vídeo inmediatamente y emitiera una disculpa pública o enfrentara una demanda que, amablemente señalaban, me obliteraría financieramente a mí y todo lo que mi familia había construido. Era una declaración de guerra escrita en papel de lujo. Esa misma tarde apareció en un canal nacional de noticias. Sentada en un salón blanco inmaculado. Su pelo perfecto. Su expresión de tristeza controlada y preocupada. No era una villana. Era una víctima. Habló de un vecino problemático y resentido. De una campaña maliciosa en línea coordinada. Y como ahora, citándola, estaba genuinamente preocupada por la seguridad de su familia. La vi en la pequeña tele de mi cocina. Mi sangre helándose. Era brillante. Estaba torciendo la narrativa. Pintándome como un agresor inestable y a sí misma como pilar de la comunidad. Injustamente atacada. Por un momento. Una astilla de duda se coló. ¿Podría ganar? ¿Podría hacer creer al mundo su mentira? Justo cuando ese frío miedo empezaba a arraigar. Mi teléfono sonó. La pantalla decía Sargento Bravo. Casi no contesté. Pero lo hice. Bravo. Dije. Con voz plana. Carlitos. Soy yo. Su tono era completamente diferente. El burócrata cansado y despectivo había desaparecido. En su lugar. Un hombre que sonaba como si hubiera tomado 5 cafés y visto un fantasma. Quédate quieto. No hables con más reporteros. No firmes nada. ¿Entiendes? Un poco tarde para consejos. Sargento. Dije. Con amargura afilada en la lengua. Solo escúchame. Espetó. Con nueva urgencia. El concejal del ayuntamiento llamó a mi móvil personal esta mañana. La Fiscalía del Estado llamó a mi escritorio hace una hora. Aparentemente. No les gusta que las noticias nacionales hagan que su comarca parezca un rincón sin ley. Todo el mundo está mirando este pueblo. Hijo.
Mi mano no solo está forzada. Está retorciéndose de mi brazo. Me quedé sin palabras. Tu pequeño vídeo de GoPro podría no haber sido suficiente para mí ayer. Carlitos. Continuó Bravo. Con voz gruñona baja. Pero fue más que suficiente para encender un fuego bajo un juez federal en la capital. Estoy de camino al Centro Comunitario de Urbanización Estrella ahora mismo con una orden de registro para todo el recinto. La línea se cortó. No vi lo que pasó después con mis propios ojos. Pero Bravo me lo contó después. Cada detalle satisfactorio. Él y 3 agentes llegaron a ese gran club estéril de la urbanización. Pasando los parterres de flores perfectamente cuidados. El gerente, un hombre nervioso en polo pastel, intentó detenerlos, balbuceando sobre privacidad y estatutos de la comunidad. Bravo solo alzó la orden y la cara del hombre palideció. Pasaron 2 horas revolviendo el lugar. Copiaron discos duros. Revisaron archivadores llenos de quejas sobre gnomos de jardín no aprobados y colores de pintura desparejos. Por un rato. Pareció un callejón sin salida. Entonces un agente joven lo encontró. Un armario de 4 cajones cerrado en la oficina privada de Elena. Metido en un armario. La llave estaba en su escritorio. Etiquetada simplemente proyectos especiales. Cuando lo forzaron, dieron el jackpot. No era negocio de urbanización. Era una conspiración corporativa dispuesta en carpetas Manila ordenadas. El código del proyecto era Ascenso Estrella. Había estudios geológicos. Solicitudes de derechos de agua. Planos arquitectónicos para un campo de golf de 18 hoyos y condos de lujo. Todo sobre un mapa que incluía mi finca y las propiedades de 3 vecinos míos. Y había el rastro de dinero. Pagos de una corporación fantasma canalizados a través de las cuentas de la urbanización a un consultor de gestión de riesgos y abatimiento. Su nombre era Darío Flores. El papel final. El que selló su destino. Era un formulario de autorización firmado. En él, Elena Herrera había aprobado un gasto de fondos de la urbanización para servicios urgentes de control de plagas y fauna cerca del límite de la propiedad Ruiz. La fecha en la firma era el mismo día que la cámara de Goliat capturó a Darío Flores intentando envenenar mi pozo. La noticia estalló justo antes de la cena. Estaba viendo desde mi porche mientras Oli me mostraba la transmisión en vivo en su teléfono. No fueron a la oficina de la urbanización. Fueron directo a la casa multimillonaria de Elena. Ella abrió la puerta misma. Vestida en un traje pantalón crema impecable. Con expresión de consulta educada. Lista para actuar para las cámaras que sabía la observaban. Pero su actuación se hizo añicos cuando el sargento Bravo. Ya no un burócrata cansado sino un instrumento de la ley. Le entregó la orden de arresto. Su sonrisa no solo se desvaneció. Se agrietó. Sus ojos dartaron alrededor. Buscando escape. Un ángulo. Un abogado para salvarla. Pero no había dónde correr. Las cámaras zomearon mientras un agente avanzaba y le decía que se girara. Las líneas crujientes y limpias de su traje caro se arruinaron por el acero frío y duro de las esposas. Ese clic final y quieto al cerrarse fue el sonido más alto que había oído nunca. La reina de urbanización Estrella. Una mujer que gobernaba con puño de hierro sobre colores de buzones y alturas de césped. Fue derribada por un pedazo de papel y un vídeo grabado por un toro. Darío Flores fue detenido 1 hora después intentando dejar el pueblo. Todo había terminado. La guerra había terminado. Había ganado. Vi cómo la llevaban esposada en las noticias de la tarde. La imagen repitiéndose en bucle. Las furgonetas de noticias al final de mi camino empezaron a empacar y marcharse una por una. Un silencio antinatural y ensordecedor empezó a posarse de nuevo sobre el valle. Estaba hecho. La victoria era real. Pero mientras estaba allí viendo al último reportero irse, la adrenalina empezó a desvanecerse. Reemplazada por algo más.
Algo vasto y vacío. Ganar la guerra es una cosa. La pregunta real. La que me mantenía despierto de noche mientras el silencio volvía. Era, ¿qué demonios haces con la paz? Por las primeras semanas. La respuesta fue nada. El silencio que dejaron atrás era más ruidoso que las furgonetas de noticias. Caminaba la línea de la valla cada mañana como siempre. Mi mano descansando en los postes sólidos. Pero ya no buscaba huecos del tamaño de drones en las nubes ni huellas de neumáticos desconocidas en la tierra. La lucha se había ido. El lobo en la puerta había sido muerto. Y me encontré. Por primera vez en mucho tiempo. Sin una guerra que librar. La paz se sentía extranjera. Demasiado grande. Demasiado quieta. Pasaba horas con Goliat. Solo sentado en el prado. Apoyado contra su flanco sólido y cálido. Mientras masticaba su rumia. Era el mismo de siempre. Un rey contento con su reino de hierba y cielo. Había ganado su batalla y no había pensado en ella un segundo desde entonces. Lo envidiaba por eso. Fue Oli quien finalmente me mostró el camino adelante. Me encontró junto al granero una tarde. Extendiendo su teléfono. Deberías ver esto. Carlitos. Dijo. Con una sonrisa pequeña y orgullosa. En la pantalla había una página web con una foto de Goliat de pie orgulloso al sol de la mañana. El titular decía, ayuda a Carlos Ruiz a salvar la finca de su familia. Era una página de GoFundMe que había iniciado el día que el vídeo se volvió viral. Desplacé hacia abajo. Los números eran asombrosos. Donaciones habían llegado de cada rincón del país. Un ganadero jubilado en Extremadura envió 20 euros. Un abogado en Barcelona envió 500. Toda una clase de niños en Valencia había juntado su paga. Había miles de nombres. Miles de mensajes pequeños de apoyo. Estamos contigo. Carlitos. Gracias por resistir. Dale un filete a Goliat por mí. No soy un hombre que llora fácilmente. Pero tuve que girarme. Mi garganta estaba espesa. Todo este tiempo pensé que estaba solo. Un hombre olvidado en un pedazo de tierra olvidado. Pero no lo estaba. No puedo aceptar esto. ¿Chiquilla? Tartamudeé. Se sentía mal. Me criaron para trabajar por lo que tenía. No para tomar limosnas. No es una limosna. Carlitos. Dijo gentilmente. Es un gracias. Luchaste una batalla que mucha gente enfrenta. Y ganaste. Esto es ellos pagándote por las noches sin dormir. El primer cheque que escribí fue al banco. Pagué el préstamo completo. Una deuda que había perseguido a mi familia por 2 generaciones. El segundo fue a un contratista para repintar finalmente la casa rural y arreglar el techo. Compré la mejor valla que el dinero podía comprar y reemplacé cada metro de alambre oxidado en la propiedad. Y después de todo eso. Aún quedaba mucho. El dinero se quedó en mi cuenta. Un testamento a la bondad de extraños. Y sentí su peso. Un peso diferente. No de deuda. Sino de responsabilidad. Sabía qué hacer. Le conté mi idea a Oli. Y sus ojos se iluminaron. Pasamos un mes trabajando con un abogado de pueblo pequeño. No uno de los tiburones de 1000 euros la hora. Sino un buen hombre que entendía. Establecimos la Fundación Patrimonio Ruiz. No era nada grandioso. Solo un fondo legal pequeño y recurso de consultoría para ganaderos y agricultores familiares en la región que eran empujados por promotores depredadores y urbanizaciones abusivas. Usamos mi historia. La de Goliat. Como su base. Una advertencia a los matones y un salvavidas a los acosados. En cuanto a Elena Herrera. Tomó un acuerdo. Los cargos de conspiración corporativa eran demasiado para pelear. Cumple 3 años en una prisión de mínima seguridad en el norte.
Oí que enseña una clase sobre de todas las cosas. Resolución de conflictos. A veces juro que Dios tiene sentido de la ironía. Es otoño ahora. El aire es fresco y las hojas de los olivos se han vuelto doradas. Las cosas están quietas de nuevo. Pero es un quieto diferente. Ya no está vacío. Está lleno. Esta mañana tuve un grupo de estudiantes de agricultura de la Universidad Estatal aquí. Les mostraba la diferencia entre suelo trabajado a mano y suelo despojado por la industria. Oli estaba aquí. De fin de semana del colegio. Ayudándome a explicar la bomba de riego solar que instalamos. Goliat. Ahora una celebridad internacional. Nos observaba desde su sitio favorito bajo el viejo roble. Masticando perezosamente su rumia. Completamente indiferente a su fama. Los chavales tomaron más fotos de él que de mí. No podía culparlos. En un poste de valla cerca del granero. Montada en una pequeña caja de vidrio a prueba de clima. Está la GoPro. Un pedacito de plástico negro que lo cambió todo. Es un recordatorio de que a veces los viejos modos necesitan un poco de ayuda de los nuevos. Que el legado no es solo aferrarse al pasado con un puño blanco. Es tener la sabiduría para construir un puente al futuro. El sol empezó a ponerse. Proyectando sombras largas sobre la tierra. Del mismo modo que lo hizo la tarde que todo comenzó. Pero esta noche. No había dron. No miedo. Solo el zumbido bajo de un mundo en paz. Mi paz. La tierra aún recordaba a mi abuelo. Aún guardaba los ecos del trabajo duro de mi padre. Pero ahora. Ahora estaba haciendo nuevos recuerdos. Nuestros recuerdos. Y por primera vez en mucho. Mucho tiempo. Sabía en lo profundo de mis huesos que los mejores aún estaban por venir.